Agarre su Biblia, levántela. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor y vamos a darle la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales, a través de la televisión. Démosle un aplauso a toda la gente que nos ve en el mundo entero. Estos mensajes por lo general es bien complicado pasar un mensaje de Navidad ahí por julio, pero la verdad es que tiene mucho contenido. Quiero que lea conmigo, pero antes de leer, déjeme ponerle un poco en perspectiva la realidad de nuestro mundo. ¿Se recuerda usted cuando Pablo es enviado a Roma y lo meten en un barco? Y la actitud de Pablo cuando lo meten al barco, desde el principio, es como que si él manda en el barco, aunque él no es el dueño, ni es el capitán, ni es un centurión, ni es un soldado, sino que preso lleva cadenas en sus pies. Pero la actitud de Pablo es la de llevar la dirección del barco. Y cuando usted avance en la lectura se va a dar cuenta que Pablo concluye liderando el barco entero. La pregunta es, Dios nos ha colocado en este barco que le llamamos universo, tierra, donde hay diferentes países en este mundo, donde hay diferentes religiones, diferentes ideologías, diferentes políticas, y aquí nos ha plantado Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud suya para con este barco? ¿Siente usted que es obligación suya, como Pablo sentía, de llevar el barco en curso, de no descansar hasta asegurarse que el barco llegara a puerto seguro? ¿Qué es lo que usted entiende que es su responsabilidad como miembro de la familia de Dios? Y vamos a leer pensando en eso, Génesis capítulo 1, versículo 26, solamente un versículo, Génesis 1, 26. Dice la palabra del Señor, póngale mucha atención porque este versículo lo hemos usado para otras predicaciones, pero aquí le vamos a sacar algo que no le habíamos sacado antes. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es bien importante que entienda eso, que hay imagen de Dios en nosotros. Dice, conforme a nuestra semejanza, y póngale mucha atención a esto, y señoree. Dicen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, diga conmigo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Siéntese. Dios nos está diciendo en este versículo varias cosas y de aquí se va a desprender el mensaje que quiero compartirle. Y aunque tal vez este mensaje se comparte en la televisión, no en una Navidad, no necesariamente se necesita estar en Navidad para predicar este mensaje. Dios está hablando acá. Escuche lo que dice al inicio. Entonces dijo Dios. Aquí no está hablando un presidente de una nación, aquí está hablando el hacedor de todo. Está hablando el Creador, está hablando nuestro Padre, está hablando el dueño de todo el show, de todo el circo. O sea, aquí está hablando el mero mero. Y debemos de entender que Dios está hablando y al hacerlo, Dios se autoatrapa a sí mismo en su palabra. Yo me recuerdo cuando estábamos pequeños, mi papá siempre me decía que tu palabra sea como tu firma. Y es tan importante porque es que cuando nosotros soltamos algo, ya quedamos atrapados en esa palabra nosotros los seres humanos. Ah, no, pero es que usted dijo, especialmente con los hijos, usted le hace una promesa a un hijo y el hijo va a seguir
Toda la vida, no, pero es que usted dijo, y nos sujetan a nuestra palabra. ¿Cuánto más nosotros con Dios, verdad? No, pero es que Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, ¿verdad? Y que Él señoree, dice la palabra. Escuche bien, por favor, porque la palabra comienza diciéndonos que Dios hizo al hombre, habla, y cuando Él habla, lo pone a señorear. Quiero que entienda esto. Basado en Jeremías 1:5, si no me equivoco, Dios le dice a Jeremías: antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía, y antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te había hecho profeta. O sea, nuestros negocios con Dios no comienzan cuando comenzamos a tener cuerpo, sino comienzan cuando estábamos a nivel de espíritu. Dios agarra, sopla, agarra un poco de su aliento, le pone su nombre y esperó hasta el momento en que su mamá y su papá entraron en esa relación íntima y logró colocar en ese esperma, meter en ese óvulo a usted. Pero la pregunta es esta: ¿por qué Dios no le dio la orden al espíritu, sino que da la orden cuando Él ya metió el espíritu en el cuerpo? Porque la tarea de señorear la tierra es una tarea humana. El problema es que cuando Dios nos da el Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está diciendo principio tiempo, creó Dios los cielos espacio y la tierra materia. O sea, Dios nos sujetó a nosotros a esas tres cosas. Por ejemplo, usted que está sentado en esa silla, usted está sujeto al tiempo. Hoy, ¿a qué horas? Dentro de 38 minutos ustedes van a estar esperando que yo termine de predicar, porque yo también estoy sujeto al tiempo, sujeto al espacio, estoy ocupando una silla, y a la materia, usted está metido en un cuerpo. ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, cuando Dios dice y que Él señoree, Dios está diciendo: yo no soy el encargado de la tierra, ustedes son los encargados. Y también está diciendo: los ángeles no van a señorear la tierra, ustedes la van a señorear. Los arcángeles, los serafines y los querubines no van a gobernar la tierra, ustedes la van a gobernar. ¿Está entendiendo? Entonces Dios nos pone a nosotros una carga de gobierno, y nosotros hoy en día no entendemos lo que es gobierno. Al contrario, creemos que el gobierno no es de Dios. Y por eso el barco de Dios ha agarrado un rumbo que no sabemos qué va a ser de esto, porque la iglesia no tiene una presencia fuerte en contra del aborto, no tiene una presencia fuerte en contra de la agenda homosexual y todo lo demás. Nosotros simplemente decimos: es que Dios lo va a arreglar, Dios es justo, pero es que Dios no va a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. En las notas que a usted le dieron, escriba en la número 1, la fidelidad de Dios. La cosa aquí es que estamos celebrando una fecha bien importante, y es lo que nosotros llamamos Navidad. Pero Navidad viene de la palabra natividad, del natalicio de una persona que se llamó Jesús. Entonces, desde ya deberíamos de estarnos preguntando: bueno, ¿y por qué lo celebramos? Es porque nació Jesús. ¿Y quién era Jesús? Bueno, el Hijo de Dios vino a la tierra, dio su vida por nosotros, murió, y ahora pues somos salvos. En 10 segundos lo simplificamos, pero no es tan simple. Lo que Dios ha hecho por nosotros es tremendo. Guárdese esto en su cabeza. La razón por la que estamos celebrando Navidad, número 1, es porque Dios es fiel. Y como Él es fiel, Él no puede fallar a su palabra. Leímos el versículo que dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Que el hombre señoree.
Entonces Dios no va a venir del cielo y va a decir: inútiles, ustedes no saben gobernar, háganse un lado, lo voy a hacer yo. Jamás. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Resulta que pasa el tiempo, y cuando pasa el tiempo, el diablo se mete en el escenario, convence a Adán, convence a Eva de que pequen. Y cuando Adán y Eva pecan, sucede algo tremendo, tremendo, terrible, terrible, terrible. ¿Qué es lo que sucede? El Espíritu de Dios vivía en Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecan, automáticamente expulsan al Espíritu de Dios de su ser. Entonces el Espíritu de Dios se queda ya sin hogar, el Espíritu de Dios tiene que irse, y ahora Dios, humanamente hablando, diríamos, Dios está metido en un gran lío. ¿Cuál es el lío? El lío es que Él ya dijo que nosotros vamos a gobernar, y el problema es que Satanás nos quitó la capacidad de gobierno. ¿Cómo ahora Dios va a enderezar este barco con un par de personas que Él sabía que tenían la capacidad de hacerlo, pero ahora no tienen el poder para hacerlo? Porque cuando Adán y Eva pecan, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? El ser humano pierde la capacidad, pierde las riendas del gobierno, y este universo queda hipotecado en las manos de Satanás desde Adán y Eva. Y nosotros, humanamente pensando, podríamos decir: wow, es que el diablo tenía ese as debajo de la manga y agarró a Dios por sorpresa. Y no, Dios ya tenía preparado todo de antemano. Si usted se va al libro de Apocalipsis, por ejemplo, y en Apocalipsis usted lee este versículo, dice Apocalipsis, quiero llevarlo ahí, váyase conmigo a Apocalipsis. Se fue Apocalipsis, se me desapareció Apocalipsis. (13:8). ¿Qué dice en sus pantallas? Y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Estamos en Apocalipsis, hermano. Estamos en un tiempo que todavía ni hemos llegado. Nos falta llegar allá. Y ya Dios ya nos dio una película, un video de YouTube del futuro ahora, pero no solamente nos dio un videíto de YouTube de lo que va a ser mañana, sino que nos dio un videíto de YouTube de lo que pasó 6,000 años antes, quizá, cuando en el cielo se toma la decisión de que el Hijo va a venir a morir por nosotros, porque Dios le asignó que gobernara la tierra, perdió la capacidad de gobernarla, y ahora Dios tiene que conquistar otra vez esa capacidad de gobernar, entregarnos la capacidad otra vez en las manos para ver si ahora nosotros lo podemos hacer. Culpemos a Adán y Eva lo que querramos, pero ahora Dios nos ha entregado la capacidad de gobierno y estamos peores que Adán. ¿Me está entendiendo? Entonces, volviendo al hecho de que Dios, una de las razones por la Navidad, porque le hemos titulado al tema, llegó la Navidad. La fidelidad de Dios es la que nos permite tener una Navidad. Nos vamos a Isaías 6:3 y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, Dios no puede llenar la tierra de su gloria si no es a través de nosotros. ¿Cómo Dios pudiera hacerle para llenar la tierra de su gloria? Sencillo. Bíblicamente el Espíritu de Dios mora dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros elevemos un nivel de gloria en la tierra,
y la humanidad puede experimentar la gloria de Dios, la única manera de lograrlo es que usted como hijo de Dios comience a operar en aquello para lo que Dios lo mandó a operar y que lo haga de una manera tan bien hecha que usted exalte a su fabricante por la forma en que hace las cosas. Eso es elevar el nivel de gloria. Ahora, cuando usted se queda corto y en vez de dar el 100 de lo que debería estar dando, está dando el 10 solamente, le estamos dando a Dios no un nivel de gloria, le estamos dando un nivel de deshonra a Dios. ¿Me está entendiendo? Pero dice que cuando cantaban decían santo, santo, santo. Eso quiere decir fiel, fiel, fiel es el Señor. Entonces ahora Dios está en una situación tremenda para nosotros, humanamente hablando. Dios se da cuenta que sus hijos han perdido la capacidad de gobierno. La tarea que nos asignó no la podemos llevar a cabo. Por eso usted años después ve Babel y todo esto y los ídolos y el Dios este y el Dios el otro y los reyes de Israel, que un rey es fiel, el otro es infiel, Judá uno es fiel, el otro, y sí, fidelidad, infidelidad, fidelidad, infidelidad. ¿Por qué? Porque es que el ser humano perdió la cabeza cuando Adán y Eva pecaron. Entonces Dios tiene que arreglar ese asunto. Dios dijo que ellos dominen. O sea que Dios se saca a sí mismo de la situación. Dice, allá ellos, yo acá. Que gobiernen ellos. Y ahora Dios dice, ¿cómo gobiernan ellos si hipotecaron el gobierno a Satanás? Ahora se saca de la situación y se saca a sí mismo de la responsabilidad. En otras palabras, nosotros somos encargados de la tierra. Échele la culpa al presidente de su país. Échele la culpa al político que usted quiera. A final de cuentas, la culpa es de nosotros. No hay otra gente a quien culpar. Porque nadie tiene una visión tan universal, tan completa y tan grande que el pueblo de Dios. Nosotros vemos más allá de la muerte. Nosotros hablamos de eternidad. Nosotros hablamos de estar en la presencia de Dios un día. El mundo no le importa eso, ni lo entiende ni lo quiere. Pero nosotros sí. Y sabiendo tanto, teniendo esta cosa tan importante que le llamamos Biblia, que es palabra de Dios, donde Dios dejó declaraciones donde no se puede echar atrás, aún con todo esto nosotros estamos siendo irresponsables. Al grado que llegó la Navidad y pensamos que con ir a la iglesia y cantar 5 canciones ya celebramos la Navidad. No, la Navidad debe de ser un momento para que nos sentemos y reflexionemos. Si Dios mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros, ¿estamos nosotros honrando a ese Jesús al nivel que lo deberíamos de estar honrando? Deberíamos de reflexionar. Entonces, vamos a la número 2. La legalidad de un espíritu. Aquí es donde la cosa se complica más. ¿Qué es lo que pasa? Satanás entra en escena. Satanás es un espíritu. Y en la tierra no puede vivir legalmente un espíritu. Ni Dios siquiera. Es tan así que si un espíritu pudiera vivir en la tierra, Dios no hubiera mandado a su Hijo en carne. Es necesario que para estar legal en la tierra tengamos cuerpo, estemos sujetos al espacio y estemos sujetos al tiempo. Y en el momento en que Dios hiciera eso, deja de ser Dios. Entonces dice, pero mis hijos tienen la capacidad. Ellos son buenos. Ellos lo pueden lograr. Ellos a mí no me necesitan. Ay, pero que de lo que Dios crea, lo que nosotros hacemos, hay una gran distancia. Lo que Dios está diciendo es que solo los que tienen un espíritu dentro de un cuerpo tienen autoridad legal en la tierra, porque dice que hizo el muñeco
después de que hace el muñeco, le sopla y después de que le sopla le da la asignación. No es de que le da la asignación, hace el muñeco, le mete el espíritu y la asignación vino al espíritu. No, se la dio en la carne porque habérsela dado al espíritu era ilegal. ¿Está entendiendo hasta ahora? Ya se va a poner bien, bueno, no se preocupe. Dios metió el espíritu en un cuerpo y al nomás hacerlo, lo autoriza. Entonces, Dios le dice al diablo en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, que solo espíritus con cuerpo pueden vivir y tener autoridad en la tierra. Dirá usted, ¿dónde lo dice? Sencillo, vaya conmigo. Y póngale mucha atención a esto, y pondré enemistad entre ti, el diablo, y la mujer, en este caso Eva, pero una mujer descendiente de Eva, que viene a ser María, y entre tu simiente. ¿Y cuál es la simiente del diablo? Diga conmigo, el pecado. La semilla del diablo era el pecado. Entre tu simiente y la simiente suya, Jesús, salvación. Entonces lo que Dios le está diciendo, yo voy a poner enemistad entre el pecado y la salvación. O sea, tú crees que como ya los hiciste pecar, ya los tienes, ya los vas a controlar y me echaste a perder el show. Quiero que me entiendas que tienes razón por un tiempo. Por un tiempo los puedes gobernar a través del pecado, pero voy a poner una enemistad entre tu simiente del pecado y la simiente de la mujer, que es salvación. Y esa simiente que es salvación le dice, te va a poner el zapato en la cabeza. O sea, los puedes controlar por un tiempo, pero va a llegar el momento en que la simiente de la mujer, la enemistad va a ser tan grande que la gracia y el poder de Jesucristo y la salvación te van a aplastar la cabeza y todo el poder que tenías lo vas a perder. ¿Cuándo? En una Navidad. Allí es donde Dios anuncia la Navidad por primera vez, el nacimiento de su Hijo. Aquí, Génesis 3:15. Aquí estamos nosotros 2000 años después de Jesús celebrando la Navidad y creemos que la Navidad solamente es un tema de comer tamales y no sé qué otra cosa. Cuando alguien vive ilegal en algún sitio, no tiene poder ni tiene autoridad. Entonces, ¿cómo es que el diablo le quita el poder y le quita la autoridad a Adán y Eva? Sencillo. Satanás entra en una negociación con la serpiente y la serpiente llega a la conclusión de que le va a prestar el cuerpo al diablo para que el diablo lo utilice para que pueda consumar el pecado, para que pueda llevar al hombre a pecar. Pero el problema es que el cuerpo que Satanás utiliza es un cuerpo ilegal, porque un cuerpo animal nunca fue creado para meter un espíritu. Entonces desde ya Satanás comienza con un plan que logra echar a andar lo que quería echar a andar, pero es un cuerpo ilegal. El diablo siempre trabaja con cosas ilegales. Entonces Dios dice, es que yo voy a aplastar al infeliz, pero tengo que aplastarlo legalmente. ¿Está entendiendo? Entonces la serpiente la maldice Dios, porque según dicen, la serpiente caminaba, no se arrastraba, y de ahí para allá la serpiente se arrastra. Entonces Satanás se mete en un cuerpo ilegal que no ha sido diseñado para albergar espíritus, pero logró su objetivo. Entonces Satanás ya legal, en un cuerpo ilegal, hace pecar a Adán, hace pecar a Eva, y el Espíritu de Dios ya no puede habitar en la tierra. Ese es el escenario, allá, quién sabe cuándo. Todo el plan se echó, por lo menos no se echó a perder, pero sí se pausó, que ahora el Espíritu Santo no puede hacer nada, Adán y Eva no pueden gobernar, todo es un desastre. Entonces Dios en Génesis 3:15 le dice al diablo, pero Satanás, quiero que sepas una cosa, la Navidad viene. Métetelo en la cabeza, la Navidad viene. Hace años. Y qué privilegio
que nosotros no solamente leemos que Dios le anuncia a Satanás que la Navidad viene, sino que experimentamos la Navidad. O sea, ya podemos saborear el fruto de la Navidad. No estuvimos en la Navidad hace 2000 años, pero podemos aprovechar el fruto de esa Navidad. Cuando se habla de Dios, o se habla que Dios nos hizo a su imagen, está haciendo referencia de que hay algo divino en el ser humano en lo que era la pretentación, ¿verdad? Y lo divino es que el Espíritu de Dios moraba en el ser humano ahora. Bueno, hasta ahora sí, pero antes de Jesús, antes de la muerte de Jesús, no. Entonces, desde antes de la muerte de Jesús hasta Génesis 3:15, el Espíritu de Dios estuvo ausente de la tierra. No fue sino hasta que Jesús muere que dice que el Espíritu descendió. Y Pablo nos los pone bien claro, que dice que cuando el velo se rasgó, dice, y eso no es el velo, sino que es su carne, o sea, cuando se le perfora su carne, el Espíritu Santo viene a morar en el ser humano. Y todo el daño que el diablo hizo llega a su final cuando Jesús es traspasado por esa lanza y se rompe la piel de Jesús y se rompe el velo en el templo. Y cuando eso sucede es que Dios le concedió el acceso al Espíritu Santo otra vez al ser humano, para que el ser humano ahora sea capaz de gobernar. Ahora sí, Dios nos entrega el gobierno de regreso. Entonces Dios le dice, escribe en la número 3, la Navidad viene. Allí en la caída, Dios hace una promesa. La Navidad viene, Satanás. Entonces, parafraseado, si vamos a parafrasear, Dios le dijo a Satanás esto en Génesis 3:15. Satanás, yo no puedo venir porque no tengo cuerpo, pero la mujer que usaste va a proveer para mí un cuerpo físico en el que podré vivir y voy a tener la posibilidad de aplastarte la cabeza legalmente. Es lo que Dios le está diciendo en Génesis 3:15 a Satanás. Entonces, te voy a quitar el poder que le robaste y se lo vas a devolver. Se lo quitaste ilegalmente y se le va a devolver legalmente. Entonces te vas a aprovechar de que no tengo autoridad, pero la voy a tener. Por eso es que cuando Jesús está siendo tentado por el diablo, Jesús no le pudo refutar a Satanás nada de todo lo que a veces te lo puedo dar, porque era de él. Es hasta que Jesús muere que él toma todo el poder. Entonces Dios queda limitado porque se amarró a sí mismo en su palabra. ¿Está entendiendo? Y por eso cuando Jesús resucita, tiene que hacer una declaración de conquista. Lo primero que Jesús hace cuando resucita es hacer una declaración de conquista. Cada ejército cuando conquistaba algo, sonaban las trompetas, se hacía la celebración, se repartía el botín y ganamos, ¿verdad? Pero cuando Jesús gana, triunfa y nos devuelve a nosotros la capacidad de gobernar esta tierra, Él tiene que hacer una declaración igual que todo ejército que conquistaba. Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuál es la declaración de conquista? Yo no la tenía. Yo la perdí a través de Adán y Eva. El cielo perdió la autoridad a través de Adán y Eva. El hombre perdió la autoridad a través de Adán y Eva. Pero ahora estoy haciendo mi declaración de conquista. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas son palabras poderosas, pero nosotros no las vemos así. Toda potestad, toda. O sea, nosotros no tenemos que arrodillarnos ante ningún gobierno, porque es que nosotros somos el gobierno de esta tierra, dado por Dios. Nosotros le hemos cedido el gobierno a políticos corruptos. Nosotros le hemos cedido libertad, todas las libertades que el mundo está practicando. Ahora nosotros se lo hemos cedido. Aprueban leyes y nosotros no hacemos nada al respecto porque no entendemos este asunto. Por tanto, dice Jesús, ahora sí,
Ahora sí, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, antes de Jesús, la cabeza del ser humano estaba tupida, dicen allá afuera. No le entraba. ¿Por qué? Porque Satanás le había robado esa capacidad. Pero ahora se tiene la capacidad de regreso. Quiero ahora agregarle algo que me interesa que usted lea. Es bien importante que capte esto. ¿Cuál fue la razón número uno por qué le dije que Jesús decidió hacer la Navidad? Por su fidelidad. Pero hay otra razón, su santidad. Como Él es santo, Él no puede mentir, Él no se puede echar para atrás. Eso hace que Él programe la venida de su Hijo, porque Él no puede fallar. Y ahora sí quiero que me entiendan, especialmente las mujeres. Las mujeres no se han dado cuenta. No se han dado cuenta que el movimiento feminista ha querido traer el peor insulto a Dios a través de querer quitarle al hombre las obligaciones que el hombre debería tener. Y por eso es que ahora nosotros tenemos un mundo donde, no sé si usted se había dado cuenta, pero el hombre es el que más muere en las guerras. El hombre es el que más se quita la vida. El hombre es el que menos trabajo tiene. O sea, hay un ataque al hombre terrible en este mundo. Y se ha logrado a través del movimiento feminista. Al grado que ese movimiento feminista estudia la situación y dice, Karl Marx, Hitler, y mencionemos a otros, dice, ellos lograron hacer lo que hicieron a través de una ideología. La ideología de Karl Marx, la ideología de Lenin, la ideología de Hitler. Vamos a sacar nuestra ideología, la ideología de género. Y viene la revolución de la ideología de género, donde la mujer ya no necesita ser mujer, ella puede ser hombre. Y cuando eso sucede, sucede lo más horrible que puede suceder. La mujer tiene algo sagrado dentro de ella, y es su vientre. Cuando Dios le dice a Satanás que va a poner enemistad entre él y ella, era imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque es que si Dios se metía en el vientre de una mujer, de cualquier manera, el hombre tenía que nacer, o sea, el Hijo de Dios tenía que nacer manchado con la sangre de la mamá. Y la sangre de la mamá, en la sangre es donde está el pecado. Entonces el vientre de la mujer Dios lo diseñó de tal manera que aunque el feto está conectado con el cordón umbilical, con la mamá, el feto tiene una sangre y la mamá tiene otra sangre, completamente diferente. Entonces Dios le anuncia en esta Navidad que Dios le está anunciando al diablo, va a pasar algo. El vientre de la mujer está tan bien diseñado que voy a meter a mi hijo en un vientre humano, y ese vientre humano de la mujer no va a contagiar la sangre de mi hijo, porque la sangre de mi hijo no puede ser contagiada, porque si es contagiada entonces tiene pecado, y si tiene pecado la sangre de mi hijo no puede traer salvación. Oiga, hermano, qué tremenda la Navidad. Y todo eso, imagínese, Dios preparó a Eva, le preparó el vientre y todo para que cuando celebráramos la Navidad,
Hay que celebrar. Yo no sé cuántas mujeres se han postrado un día delante de un altar y le han dicho: Dios, gracias por el vientre que me diste. Yo no sabía que era tan complicado, qué complejo es esto que tú hiciste para meter a tu hijo en un vientre humano para que nos pudiera rescatar a nosotros. Es grande lo que nuestro Dios hizo a través de María y ese vientre. Entonces la enemistad que Dios va a poner entre la semilla de Satanás y la semilla del Hijo es que el Hijo no se iba a contagiar con la sangre de María. Es la enemistad. Y por eso la sangre de Jesús quita el pecado del mundo. Y esa es la peor derrota de Satanás. Por eso Satanás no entiende quizá esto que Dios le dice, pero dice: por las moscas hay que matarlo antes de que nazca. Y Satanás procura matar a Jesús antes de que nazca. Y como se le escapó y nació y ni cuenta se dio, ahora dice: hay que matarlo, hay que buscarlo, hay que matarlo como niño porque este no puede crecer. Y que Jesús crece. Bueno, creció, pues entonces matémoslo como joven. Y el diablo hace todo lo posible por matarlo en su juventud y no pudo matarlo en su juventud. Llega a viejo y dice: vamos a matarlo y hay que acabar. Él, mire, reúne a todos los espíritus, me imagino, diabólicos, y dice: vamos a matar a Jesús. Y preparan el día para matar a Jesús sin darse cuenta que matar a Jesús era el peor fracaso que el diablo se podía notar. Entonces Satanás lo logra y dice: yes, lo logramos. Y Dios le dice: te fregaste de por vida, porque todo lo que le había robado al hombre ahora se lo devuelvo. Ahora quiero que entienda usted por qué las iglesias, yo sigo diciendo, ¿por qué las iglesias debemos de ser poderosas? Porque es que tenemos el poder para lograrlo. ¿Por qué las iglesias deberían de ser iglesias con autoridad? Porque tenemos la autoridad para lograrlo. Pero con la bendita pereza con la que nosotros vivimos y que pagamos 10 para que nos recojan 5, no funciona. Nosotros tenemos que estar dispuestos porque Él ya hizo todo el trabajo por nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es honrar y retomar el mandato de Génesis 1:26 de gobernar esto que Dios nos ha dado. O sea, que viene una marcha, ya usted sabe de quién. ¿Por qué rayo no le armamos una marcha mayor nosotros y que todas sus cosas diabólicas que están pretendiendo no se lleven a cabo? No, porque es que yo trabajo y es overtime. No funciona la cosa. Pero Dios también permitió la Navidad porque Dios es un Dios justo. Todo lo que Dios hace lo hace justo. Él pudo haber aplastado al diablo porque Él es Dios, pero hubiera sido injusto. Tuvo que, imagínense, hermano, Génesis 3:15. El Hijo de Dios, o sea, la humanidad pierde la autoridad y pasan años y pasan años, pasan años, pasan años, pasan años y años y años y años y años. Y Dios espera y espera y espera porque tiene que hacerlo legalmente porque su justicia no le permite hacer trampa. Es que usted no tiene idea a quién nosotros servimos. Y la última cosa por la que Dios permite la Navidad es por su amor. Dios nos ama tanto, tanto, tanto. Mire, usted dirá, si yo le pregunto a usted, ¿para qué Jesús necesitaba un cuerpo? Ayúdeme, ¿para qué necesitaba un cuerpo Jesús? Para que Dios pudiera venir a hacer su trabajo en la tierra. Pero había otra razón por la que Jesús necesitaba un cuerpo. Y esa es la razón más poderosa. Y esa habla de su amor, habla de su justicia. Él necesitaba un cuerpo porque sin un cuerpo Jesús no podía morir. Y ahora que está en el cuerpo, ahora Él puede. ¿Se imagina usted
Jesús, siendo Jesús, estando en el cielo, se alegra porque hoy tiene un cuerpo. ¿Me entiende? Al grado que es una fiesta la Navidad, porque el Hijo de Dios tiene un cuerpo. Y a través de ese cuerpo Él puede venir y rescatarnos a nosotros. Pero ¿se imagina usted lo terrible que debe de ser o debió haber sido para Jesús? Que ahora tengo un cuerpo y alabo a mi Padre porque me metió en un cuerpo, porque ahora puedo morir por esos cabezones que ni me lo van a agradecer. ¿Quién se pudiera alegrar porque le dieron una herramienta? Imagínense, es como que a usted le dijeran: vaya, tú que te quieres matar, aquí está hasta 45. Es más, te la agarro la mano, ponétela aquí en la 100. Ahora jalale el gatillo. ¿Estaría alegre usted? No. Y eso es prácticamente lo que hace el cuerpo para Jesús. Ahora sí tiene una razón para morir por cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu razón para vivir? ¿Por qué estás viviendo? ¿Vives para ti? ¿Vives por tus sueños? ¿Cuándo te vas a convencer a ti mismo de que la mejor manera de vivir en la tierra es morir a lo nuestro, como Jesús lo hizo por cada uno de nosotros? Dicen que en un bosque crecieron 3 árboles, y cuando los arbolitos iban creciendo, el uno dice: yo, dice, cuando sea grande, quiero que me corten y que saquen la mejor madera de mí, porque quiero ser parte de un barco inmenso que se mete en aguas profundas y rumpa en contra del viento. Y el otro le decía: no. Yo le decía: yo quiero que me corten, que me hagan madera, y quiero ser parte de una construcción bella, de una casa, de un palacio, de un castillo. ¿Y tú qué quieres ser?, le dicen al otro. Yo, dice el otro árbol, quiero que no me corten nunca, pero quiero crecer y crecer y crecer, que cuando la gente venga debajo de mí se queden viendo hacia la punta mía, y esa punta les va a apuntar hacia arriba, y que puedan ver que allá arriba hay un Dios que los ama. Un día vino un leñatero y cortó el primero y lo hizo madera. Después vino otro y cortó el otro, lo hizo madera. Después vino otro, cortó el tercero y lo hizo también madera. Pero el tercero, sacaron unas vigas grandes y las guardaron. Del primero agarraron las tablas y hicieron unas cosas como para comederos, para darle de comer al ganado. Y él, triste por lo que habían hecho de él. Y el otro, agarraron las tablas, hicieron una lancha pequeña, barco pequeño, lo metieron a un lago. Y sí, pero mi sueño era ser parte de un barco grande. Y las otras vigas que habían hecho el otro árbol las dejaron ahí olvidadas. Un día vino una mujer y un hombre, y la mujer estaba a punto de dar a luz. Y como no había espacio en el mesón, los metieron al pesebre. Y cuando nace el niño, envuelven al niño y lo ponen en uno de los comederos que habían fabricado con la leña o la madera del primer árbol. Años después crece el niño y se va al mar de Galilea, y llega un montón de pescadores. Y andan unos pescando en un barco pequeño, y Jesús llega y entra en escena y se sube al barco de ellos, hace el milagro. Y el árbol, sin darse cuenta, ahora ha servido como embarcación para el Hijo de Dios. Y por allá están las vigas gruesas del último árbol que dice: no funcionó. Yo que quería señalar hacia arriba donde está Dios,
Y de repente abrieron el lugar, sacaron la madera, agarraron una viga grande, cortaron un pedazo, le pusieron un brazo a la viga, agarraron otra viga, le pusieron otro brazo a la otra, agarraron otra viga y le pusieron otro brazo, y se la llevaron para el Gólgota y pusieron 3 cruces donde iban a crucificar a Jesús y a los 2 ladrones. Y el árbol se da cuenta y dice: wow, mi sueño era apuntar hacia arriba, y ahora el Hijo de Dios está siendo crucificado en mí. Mi pregunta es: cuando éramos chiquitos, unos decíamos: Señor, yo quiero ser mecánico, Señor, yo quiero ser maestro, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado. Pero ahora que estamos grandes, ¿qué quieres ser tú para Dios? Y sabe, así como aquel que hicieron un pesebre de él, dice: pero ¿para qué hicieron un pesebre de mí? Algunas personas dicen: pero es que yo en la iglesia solo sirviendo estoy. ¿Qué es eso? Está sirviendo porque dentro de esa congregación se predica la palabra de Dios, donde todo aquel que cree en esa palabra puede ir al cielo. No es un privilegio cualquiera. O tú puedes servir como plataforma y decirle: Jesús, en este año que viene, yo quiero ser tu plataforma para que desde mí tú tires las redes. O decimos: Señor, he estado viviendo equivocadamente, he estado pensando solo en mí, y la verdad es que mejor me crucifico a mí mismo para que tú hagas lo que tú quieras en mi vida. ¿Cómo vas a vivir este nuevo año que Dios está a punto de ofrecerte? ¿Cómo vas a vivir de una manera más responsable a este gran trabajo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? Póngase de pie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Llegó la Navidad, sí, pero ¿y para qué? ¿Para qué? Soy cristiano, sí, pero ¿y qué estás haciendo? Ah, pero es que ya tengo 20 años de ser cristiano. ¿Y de qué sirve? ¿Cuántos te has ganado? ¿Cuántas personas ya están en el cielo gracias a ti? Les compartía ayer que en mi segundo mensaje que prediqué me gané a mi papá. Y mi papá murió 15 años después de cirrosis, porque él había sido alcohólico. Y cuando él muere, a mí me entra nosotros, yo no sé si mis hermanos, pero yo hay algunas cosas que duras sobre los últimos días de mi papá, porque mi papá no podía morir. A mi papá prácticamente tuvimos que orar para que se muriera, soltárselo al Señor, porque no se moría. Tenía una voluntad tan fuerte que no se moría. Y cuando mi papá se muere cuando ninguno de nosotros está al lado de él. Y a mí me quedó ese remordimiento: ¿por qué no estaba con mi papá a las 3 de la mañana cuando el Señor se lo llevó? Mi papá era algo malcriado y le costó dejar eso. Y yo le decía al Señor: mi Dios, tienes a mi papá en el cielo, ¿dónde está mi papá? Y me martirizó eso por un par de años después de la muerte de mi papá. ¿Dónde está mi papá? Porque yo me lo gané en la tierra. Pero la pregunta es: ¿llegó al cielo? ¿Lo gradué para que llegara al cielo? Y un día entré en un sueño, y en el sueño mi papá me habló desde el cielo y me dijo: hijo, no te preocupes, que estoy al lado de Dios. Y no solo eso, me dijo: escuchamos las alabanzas que ustedes cantan allá abajo. Y desde ese día entró en mí una paz, una tranquilidad
de que ya tengo a alguien graduado en el cielo, mi papá. ¿A quién tenemos graduados en el cielo que ya puedan decir: gracias por tu ministerio, gracias por tomarte en serio ese versículo que dice que el Señor te entregó las riendas de la tierra? ¿Qué tipo de árbol vamos a hacer para Dios en esta nueva temporada que nos toca vivir?